Quiero llevarlos al texto de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. La lógica nuestra y la forma de entender las cosas es diametralmente opuesta a cómo se entiende el Evangelio y cómo se entiende la persona de Dios. Por algo la misma Biblia dice que para los que se pierden el Evangelio es locura. Es extraño. Realmente es extraño Dios en muchas cosas. Y quiero que me entiendan desde la perspectiva que quiero explicarlo. Dios es mucho más grande de lo que nosotros creemos saber. Y esto tiene que ver en forma transversal con toda nuestra vida y con toda nuestra existencia. Dios es mucho más grande. Es tan grande que nosotros negamos ciertas cosas para poder tratar de entender otras respecto a Dios. Las personas que no son creyentes, entonces, siempre viven en una negación. Y esta negación es aquellas cosas que no entiendo, prefiero ni siquiera pensar en ellas y le doy a la parte solamente buena, a la parte que entiendo. Y al final digo, estoy hablando de ese tipo de personas, esas personas podrán decir, al final digo, no, es que solamente hay que creer y no hay que entender. Ese es un error. Dios nos ha revelado muchísimas cosas. Y hoy quiero ordenar mis ideas y lo que está en mi corazón y en mi cabeza para compartirlo. Muchas veces hay episodios en nuestra vida que parecieran no tener sentido ni propósito claro para nosotros. Cuando todo parece estar saliendo de maravillas o cuando las cosas llevan una línea, de pronto todo cambia. Y eso siempre nos saca de nuestro equilibrio. Tantas promesas predicadas, tantas veces que el predicador, el pastor, el evangelista, el maestro nos habla de las promesas de Dios, y cuando a veces queremos tomarlas, de pronto estas parecieran no tener ningún efecto. Aquellas promesas tantas veces predicadas, tantas veces aprendidas, para los momentos de dificultad especialmente, como aquellas hojas de algunas Biblias que creo que es de los Gedeones, donde hay un montón de promesas. Si estás angustiado, lee esto. Si estás afligido, lee esto. Si estás enfermo, lee este texto. Como si la Biblia se tratara solamente de un compendio de promesas, como un diccionario. ¿Quieres entender esto? Lee este texto. Y a veces todo esto no funciona como nosotros esperábamos y todo parece tornarse entonces gris. El día de ayer era un día esplendoroso con un sol radiante y hoy el día está gris. A veces la vida se torna así. ¿Cómo podemos conciliar nosotros el hecho de que Dios es infinitamente amoroso, que cuida de los suyos, que ha prometido cuidarnos todos los días y está con nosotros? ¿Cómo conciliamos eso con nuestros tiempos de dolor, de soledad, de sinsabores, de muerte, de escasez, de problemas económicos? ¿Cómo podemos conciliar a ese tremendo Dios amoroso, lleno de promesas, y de pronto con que las cosas no funcionan? Alguien podría preguntarse qué clase de amor es aquel que nos desconcierta y nos desubica tanto en el contexto de nuestras vidas que no sabemos hacia dónde avanzar. Algunos cuestionan y dicen, ¿dónde están las promesas? Pastor, ¿dónde están las promesas? Pero si la Biblia dice, pastor, ¿y qué está pasando? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos orado por algún motivo y no tenemos respuesta?
Y pasan los años y no hay respuesta. ¿Dónde está? O la respuesta que recibimos de Dios es absolutamente desconcertante para nosotros. No la entendemos. ¿Por qué si lo que queremos es esto y Dios nos responde de una manera totalmente distinta? El día de hoy justamente quiero llevarles a meditar, como en otras oportunidades, acerca de este Dios glorioso, soberano, incomprensible en muchos aspectos. Tan lejano, pero a veces esa sensación de lejanía no la podemos comprender porque al mismo tiempo está tan cercano a nosotros, como una antigua canción que recuerdo en mis años mozos, decía, tan cerca que hasta te puedo tocar. El mar, el océano que nosotros tenemos, el que baña nuestras costas, es inmenso. Y tiene una riqueza y tiene muchas cosas increíbles. Pero ustedes saben que la gran parte del océano o de las aguas oceánicas que cubren nuestro globo terráqueo son desconocidas. No se sabe realmente qué es lo que hay ahí en el fondo. No se sabe hasta dónde llega. No se sabe qué más tiene de riqueza. Es más, por ley las costas de los países tienen 200 millas de su jurisdicción. Pero ni siquiera tenemos una visión clara de qué es lo que hay en esas 200 millas. Y ni hablar de mar abierto. Entonces se tejen alrededor de esto una serie de mitos, de figuras, de cuentos de hadas. Y se dicen muchas cosas para tratar de explicar entonces qué es lo que tiene este vasto océano. Y si bien es cierto, este símil no es concordante con la persona de Dios en cuanto a su eternidad, pero quiero decirle que alrededor de la persona de Dios se tejen muchos cuentos, muchos mitos, muchas historias, muchas leyendas que no se ajustan a la verdad de Dios y que no se ajustan a la verdad que Él ya ha revelado para que nosotros tengamos una línea por donde ir y por donde comprender hasta donde Él quiera mostrarnos quién es realmente. Dios es más amoroso de lo que nosotros creemos. Dios ama con mayor intensidad de la que nosotros alguna vez hayamos experimentado. La misericordia de Dios se extiende mucho más allá de lo que nosotros alguna vez podamos comprender. El poder de Dios es mucho más vasto, más amplio, más grande. No todas las cosas de Dios no se entienden. Nosotros conocemos de Dios solamente lo que Él nos ha dejado ver. De hecho, la Sagrada Escritura nos va a mostrar a Dios allí en el principio creando, pero no hay ninguna explicación de quién es Él, de dónde aparece Él. La Biblia parte con esta aseveración. Él ya estaba en el principio. Ya estaba. Y ya está creando, y ya está moviéndose y creando cosas maravillosas, porque cada vez que crea aquí en la tierra, la misma Biblia expresa y dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él hacía era bueno. Todo lo que Él hace es bueno y todo lo que Él seguirá haciendo a través de la eternidad será bueno. Y lo vemos a ese Dios inmenso, tremendo, inescrutable, conversando con Adán en el huerto. Allí, con Él. Lo vemos hablando con Abraham en la historia. Lo vemos hablando con Moisés. Y vemos a un Dios revelado que se acerca al hombre y le da a conocer aspectos de su naturaleza. Y el hombre cada vez es sorprendido. Y yo me sorprendo aún más cada día de lo que uno va descubriendo. Cada vez va revelando nuevos antecedentes, nuevas características de su persona que hasta el momento eran desconocidas. Por ejemplo, Adán nunca le dijo su nombre, pero a Moisés sí. Su naturaleza, su ley, se la entrega a Moisés. Su santidad.
Su tremenda misericordia, aún en medio de la bajeza más grande del rey David, le muestra una tremenda misericordia y un amor tremendo para un hombre cuyo corazón se inclinaba hacia Dios. Cualquiera de nosotros condena al rey David. Y de hecho tenemos la tendencia a condenar a todas las personas que no se ajustan a nuestros parámetros. Y ahí es donde Dios nos desconcierta. Lo que conocieron los del antiguo pacto no es nada en comparación a lo que nosotros conocemos en este nuevo pacto. Pero lo que nosotros conocemos no es nada a lo que conoceremos en la eternidad. Y en la eternidad nunca dejaremos de conocer, porque hemos sido creados para su gloria. Y todos los días habrá un canto de alabanza en nuestros labios y de exaltación a Dios, porque cada día conoceremos más y más y más. Y esto es por toda una eternidad. La Biblia dice incluso de los profetas del Antiguo Testamento, lo dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que hoy nosotros gozamos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas del antiguo pacto, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos conocían de Dios, ellos sabían y anunciaron muchas cosas para nosotros, los profetas del antiguo pacto. Y hoy nosotros disfrutamos de tantas cosas y tenemos su revelación escrita. Y aún así no conocemos nada de Dios. ¡Qué increíble! Aún así Dios es infinitamente superior a nosotros. Y tratar de entender a Dios, una vez lo dije de esta manera y lo voy a decir igual hoy. Tratar de entender a Dios es como pedirle a una hormiga que explique la naturaleza del ser humano. Imposible. Bien, pastor, usted dice que no conocemos nada. Entonces, ¿qué? Conocemos de Dios lo suficiente. Conocemos de Dios lo suficiente. Algunos creen que conocen todo porque aquí la Biblia dice muchísimo de Dios. Hay muchas cosas de Dios que la Biblia no dice y que están guardadas porque son de Él. O díganme los que están casados, ¿tu cónyuge conoce absolutamente todo de ti? Oh, no. No hay pensamientos, no hay ideas, no hay recuerdos, no hay cosas que tú guardas para ti y solamente para ti y que no tienes la menor intención de compartirlos con tu pareja. Y no es que sean oscuros, tenebrosos, sino que simplemente son tuyos. Es parte de lo que tú eres, es tu propia experiencia. Y tú muchas las quieres compartir y otras muchas no. Entonces incluso en el matrimonio dice, yo conozco todo de él. Ella dice, él dice, yo conozco todo de ella. Sabemos que eso no es cierto. Mi esposa, con todos los años que llevamos casados, no conoce todo de mí. Y no tengo la intención de que conozca todo de mí. Ni aun yo me conozco bien. Y eso nos pasa a todos. El único que escudriña nuestros corazones y que sabe todas las cosas es Dios. Y el único que conoce todo de Él mismo es Él. Por lo tanto, es un tanto atrevido de parte nuestra decir que sabemos quién es Dios o que conocemos de Él. De Él conocemos lo suficiente. Dios nunca ha dicho que tiene que explicarnos sus motivos ni su comportamiento.
Nunca. Todo esto está fuera del alcance de nuestro razonamiento absolutamente finito. Ese razonamiento del cual el hombre tantas veces se ha sentido orgulloso, y ese razonamiento pasan los años y son un verdadero escándalo. Los que han estado relacionados con algo de la medicina saben que unos cientos simplemente de años atrás, incluso el siglo pasado, habían ciertas prácticas médicas que en el día de hoy o nos parecen ridículas o nos parecen horrorosas. Pero en ese tiempo para la ciencia era lo más grande. Y el hombre en su razonamiento se sentía sabio. Pero hay uno solo que permanece inmutable, cuya sabiduría, inteligencia es increíble, y es Dios. Él no cambia, Él no muda, dice la Escritura. No, nosotros sí. Decir que siempre comprenderemos lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento, cómo nuestros problemas y resoluciones son parte de su plan es tener un concepto bastante equivocado de la Biblia. Y lo digo de Dios, o lo digo de nuevo. Decir que siempre comprendemos lo que Dios hace, que siempre comprendemos por qué es nuestro sufrimiento, que siempre comprendemos por qué suceden ciertas cosas y decir, oh, si yo entiendo esto, es porque realmente no conoce entonces la Escritura. Muchas de las cosas que nos suceden no tenemos idea por qué están pasando. Pero todo se trata de fe, al final. Y quiero llevarlos hacia allá. Seamos sinceros entre nosotros, ya. Como dijo un hermano predicando una vez y yo lo quedé mirando y tuve que hablar con él, dijo, ya, pues hermano, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Dije yo. Pero quiero ya llevarlo de esta manera yo. Seamos sinceros entre nosotros, no siempre entendemos por qué pasan las cosas. ¿No es así? Muchas veces las cosas parecen tremendamente contradictorias. Por una parte queremos saber qué hacer, nos sentimos guiados por el Señor, pero de pronto todo se demorona y no logramos conciliar lo sucedido. Entonces, frente a eso guardamos silencio. ¿Cuántas veces nos hemos dicho o alguien ha dicho, Dios me dijo, y esto no ha ocurrido de esa manera, y simplemente entonces tenemos una memoria selectiva? Tenemos amnesia de todas las veces que hemos dicho Dios dijo y no ha sido así. Esto sucede. Esto ocurre especialmente cuando oramos por alguna situación y lo hacemos sustentados en una promesa bíblica. Oramos por sanidad, por ejemplo, por alguien. Y tomamos alguna promesa respecto a la sanidad y oramos, pero la persona no sana. ¿Qué hacemos entonces? Lo obviamos, lo guardamos en el baúl el más profundo de nuestra memoria, porque si no entramos en conflicto. Nosotros creemos que sabemos qué es lo que necesitamos en un momento de crisis, pero a menudo Dios tiene otras ideas. ¿Me ha pasado? Creemos que la solución es esta y oramos por esa solución y de pronto Dios nos lleva por un camino totalmente distinto. La mayoría de los que aquí estamos, y creo que todos, no lo hacemos muy bien. Nos damos por vencidos antes de que las piezas del rompecabezas de Dios comiencen a encajar. Porque eso sí, Dios tiene el control. Y eso es increíble. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero me maravilla saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo? No lo sé. En mi lógica humana, en lo que yo logro entender como pastor, llego a un punto de inflexión donde ya no sé cómo Dios actúa. Y esa es la maravilla al final. Porque si nosotros supiéramos todas las cosas, Dios no sería necesario. ¿Para qué? Pero no. Él es lo único que nos mantiene con vida. Es el único sustento, no solamente de nuestra vida, sino del universo completo. Por lo tanto, es un poco presuntuoso, queridos, decir que entendemos la voluntad de Dios en todo.
Pues la misma Escritura dice que Dios nos encubre sus propósitos. Dios no revela todas las cosas. Porque en esta forma selectiva de encontrar, nos vamos a los pasajes que son claros para nosotros o que muestran que Dios quiere hacerlo de determinada manera. Pero ¿han escuchado en Deuteronomio 29 lo que dice? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, Dios encubre algunas cosas. Sí. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Isaías 55:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí comienza a no ser conflicto, nos dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Lo dice o no? Ya, pues hermano, ustedes conocen la Escritura. ¿Dice eso la Escritura? Sí lo dice, literalmente. Y lo estoy leyendo en forma literal en la versión Reina Valera del año 60. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto sucede, ¿por qué entramos en conflicto? Porque esto sucede cuando olvidamos el contexto escritural en el contexto completo de la Escritura, porque el pasaje de 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todas las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén. Todo lo que Él ha prometido es verdad. Pero lo que nos va a dar a nosotros es de acuerdo a su voluntad y al propósito que tiene el hacerlo o no hacerlo. Es muy penoso escuchar el día de hoy. Hablábamos con una hermana ayer y me decía que hablamos de cierto canal de televisión y cómo se manipula la palabra de Dios de tal manera de hacer decir a la Escritura lo que nunca ha dicho. Me explico. Tomar ciertas frases de promesas o alguna cosa para mezquinos propósitos y de esa manera manipular a las personas. Es lo que sucede en el Parlamento, en el mundo político. Toman cierta frase y la otra persona sale desmintiendo: no es lo que quise decir. Dice alguno: ojalá se muera el presidente, por decir algo. Y sale en titular: les deseó la muerte al presidente. Y sale después disculpando y dice: no, ustedes me entendieron mal. Entonces, como hay un conflicto de pronto entre lo que Dios nos dice en alguna parte de la Escritura y otra Escritura que es diferente, nosotros preferimos callar. Pero la respuesta de Dios frente a esto conflictivo es esta: todo es cuestión de fe. Qué fácil, qué fácil. Típico de los evangélicos, típico de los canutos. Es cuestión de fe. Con eso se sacan todo. Claro, entonces de esa manera se aguanta todo. No, cuidado. A la mayoría de los creyentes se les permite atravesar por valle de sombra y de muerte. Lo dice la Escritura. Está revelado. Lo conversamos en los dos mensajes anteriores cuando hablamos de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando os persigan. Bienaventurados cuando por causa de mi nombre, o por causa mía, los insulten y mientan. Lo dice la Escritura.
A la mayoría de los creyentes se les permite, de acuerdo al Salmo 23, pasar por valle de sombra y de muerte, cuyo propósito es probar la fe del creyente como en un crisol de fuego. ¿Por qué? Porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. Está en primer lugar en sus prioridades. Él dijo que sin ella es imposible agradarle a Él mismo. ¿Y qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta decisión de creer cuando no se nos han dado pruebas ni hemos recibido respuestas a nuestras preguntas es fundamental para nuestra relación con el Dios del cielo, del universo, con el único Dios. Él jamás hará nada que pueda destruir la necesidad de tener fe. Él jamás hará nada donde la fe quede a un lado y solamente exista la lógica humana. Esa lógica tan manoseada, esa lógica tan ilógica, esa lógica tan ridícula, porque depende de los tiempos que esa lógica es aplicada o no es aplicada. Es interesante que un día hagan el experimento de buscar y vean las grandes contradicciones científicas entre distintos años y las locuras de la lógica y de la sabiduría humana. En realidad, Dios siempre nos guía a través de los tiempos de prueba, específicamente para cultivar esa confianza y dependencia de Él. Nosotros en nuestra independencia y en nuestro deseo de hacer las cosas por nuestra cuenta, no queremos depender de Dios, no queremos depender de un segundo. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero no olvidemos que para llegar a este mundo, nosotros tuvimos que depender absolutamente de otro ser humano. Absolutamente. Todos los que aquí estamos, fuimos alimentados a través de un cordón. Todo lo que aquí estamos, recibimos los nutrientes, las células y absolutamente todo de otro ser humano para poder vivir. Y aun cuando vimos la luz, aun cuando nacimos, después de salir del vientre de nuestra madre, dependimos absolutamente de ella para poder vivir. Entonces, cuando creemos que ya somos tan independientes, al que es nuestro creador, creemos que podemos decirle no. Si Dios sale de nuestra vida, nosotros estamos perdidos. Si Dios es quitado, es borrado de la historia de la humanidad, digo una cosa, no tardaríamos ni un par de horas en que la tierra se destruyera. ¿Por qué? Que es lo único que contiene al ser humano de autodestruirse, la gracia y la misericordia de Dios. Nada más. Él es quien detiene la mano de aquel loco suicida que quiere apretar el botón para iniciar una guerra nuclear. Porque Él ha establecido los tiempos. Él tiene el control de todas las cosas. Saquen a Dios de sus vidas y en poco tiempo entre nosotros ya habría conflicto. En poco tiempo volveríamos al barro y al chiquero de donde fuimos sacados. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que realmente hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Las personas dedicadas a Dios oran mucho. Hay hermanos y hermanas que pasan horas realmente orando. Pero estas mismas personas que llevan muchas horas orando se enfrentan a veces a las mismas clases de dificultades que experimentan los incrédulos. Un hombre o una mujer de Dios debe ser un hombre o una mujer de oración. Hay algunos que pasan gran parte de su día orando, especialmente cuando ya el trabajo ya no está, y ellos dedican su vida a la oración.
Pero a pesar de eso, a pesar de esa conducta tan santa, tan cercana a Dios, lo voy a decir de esta manera, por favor entiéndanme, a pesar de esa cercanía, experimentan los mismos conflictos que experimentan los incrédulos. ¿De qué? ¿Qué cosa? ¿Enfermedad? A veces el conflicto económico, el conflicto familiar y tantas cosas que el incrédulo también experimenta. Es posible que frente a lo desconcertante de las situaciones que vivimos o que vemos que otros viven y que nos afectan, asumamos una posición santa de resignación. Como si esta fuera la respuesta que debemos atesorar en nuestro corazón. Una resignación santa o una santa resignación. No, es que es así. Es que así es la voluntad de Dios. Entonces, ahí el creyente dobla su cabeza y vive entonces en resignación. No, es que las cosas son así. Pero la resignación no es la actitud que Dios espera de nosotros, sino una actitud de expectación y de fe. De creer de que Él puede hacer todas las cosas posibles. El otro problema que surge en la frase que tantas veces hemos compartido. No sé si yo la he dicho alguna vez, pero es una frase bastante mala y que vamos a sacar de nuestro diccionario o de nuestro lenguaje tan evangélico. No preguntes por qué, sino para qué. Suena bien, ¿cierto? Les hago una pregunta. ¿Y Dios tiene que decirte para qué? Él no necesariamente tiene que responder a tu por qué, ni tampoco tiene la necesidad imperiosa de responder para qué. Porque con esta frase tan santa, tan linda, tan nuestra, como que es la alternativa, Señor, A o B. Entonces nosotros le decimos a todos, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Como si Dios estuviera obligado a respondernos. Dios no tiene ninguna obligación de respondernos. Dios no tiene obligación de descubrirnos todas las cosas, ni por qué hace las cosas de determinada manera. No. Lo que agradó a Dios, por ejemplo, fue la fidelidad de Noé. Aunque Noé no veía nada. Cuando le dijo, tienes que construir, ¿y para qué la tengo que construir si no hay ninguna nube? Tener una fe firme en Dios no garantiza una vida feliz y libre de problemas. Tener una fe firme en Dios no es sinónimo de éxito. Por el contrario, tener una fe firme en Dios es casi la garantía de que hemos de sufrir de alguna manera. ¿Y de qué vamos a sufrir? Ojo, no por nuestras decisiones equivocadas, no como consecuencia de nuestro pecado, no por hacer cosas que no corresponden, sino que vamos a sufrir el oprobio del mundo. Recuerden los mensajes anteriores. Bienaventurados cuando los persigan, los insulten por causa mía, por causa de la justicia de Dios. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás vamos a comprender el propósito de nuestro sufrimiento, pero sabemos que Dios cumplirá sus promesas, todas las promesas que nos ha hecho. Y esta es precisamente la verdad que debemos comprender. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca debemos olvidar que Él, después de todo, es Dios. Él es Dios. Él es majestuoso, santo y soberano. No tiene que rendirle cuentas a nadie, más nosotros tenemos que rendirle cuentas casi a todos, ¿sí o no? Aún dentro del mismo contexto de la iglesia, de una congregación, ¿debemos rendir cuentas a otros? Sí. Porque es muy peligroso ser un llanero solitario en la vida cristiana. Es muy peligroso.
Dios no es un genio que sale de una botella para satisfacer nuestros caprichos. Dios no es nuestro siervo. Por el contrario, nosotros somos siervos de Él. La razón de nuestra existencia es glorificarle y honrarle. Aún así, a veces, Él realiza poderosos milagros a nuestro favor. Muchas veces. A veces, Dios escoge explicarnos lo que ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos una clara respuesta de por qué está sucediendo. A veces, su presencia es tan real que casi lo podemos tocar. Pero en otras ocasiones, cuando nada de lo que nos sucede tiene sentido, cuando pensamos que las experiencias que estamos teniendo no son justas, cuando nos sentimos totalmente solos en la sala de espera de Dios, Él simplemente nos dice: confía en mí. Y aquí estoy contigo todos los días. Porque no va a depender de nada de las circunstancias que nos rodean. Nosotros estamos parados firmes en su palabra, en lo que Él nos ha contado de Él. Y lo que Él nos ha contado de Él mismo es suficiente para nuestras vidas en este tiempo. ¿Cómo podríamos identificarnos nosotros en una etapa de desarrollo? Pensando en el desarrollo humano. Estamos en el ABC. Nos creemos muy sabios. Por los estudios, por el conocimiento, porque alguien logró un título, uno se puede sentir muy sabio, pero es el ABC. No podemos explicar muchas cosas de las que nos suceden. Y nuestra misma mente es indescifrable para nosotros. ¿Sabes cómo vas a reaccionar si en este momento hubiera un maremoto y el agua estuviera llegando acá? ¿Ustedes saben cómo van a reaccionar? No tenemos idea. ¿Han escuchado algunos videos de los terremotos? Una vez mostraban uno cómo reaccionan los chilenos en los terremotos y cómo reaccionan los extranjeros. Y se escuchaba de lejos, en un centro comercial, un sismo muy fuerte en Chile, y algunos sujetándose y otros orando, pero así: Señor, misericordia. Y yo decía: wow, dije, para ahí hay unos evangélicos. A lo mejor la mitad de los que aquí estamos huimos. Otros dicen: ya llegó el tiempo de mi inmolación. Así, esperando ya, Señor, lo que... Otros, no sé, sálvese quien pueda. No tenemos idea cómo vamos a reaccionar. No sabemos cómo va a suceder. Pero a veces creemos saber cómo tiene que Dios actuar. No controlamos ni nuestras emociones, pero queremos controlar lo que Él tiene que hacer. Qué terrible es eso. Frente a todo esto, Dios, conociéndonos a nosotros, nos dice: confíen en mí. Confíen en mí. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye y que nos ha abandonado. El bebé, cuando está en la cuna, el niño de 1 año tal vez, de pronto empieza a mirar a su alrededor y no ve a su mamá. Y siente mucha angustia. Pero mamá no se ha ido. Simplemente no está en su vista. Pero está en la otra habitación. Y no sé por qué, pero las mamás y los papás también agudizan el oído de tal manera que pueden estar en el patio y logran escuchar el llanto de su pequeño, de su pequeña. Y ante esa señal de auxilio, ahí estamos para socorrer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros? No tenemos idea de muchas cosas, pero lo único que sé es que cuando he estado en situaciones de dificultad, no siempre la respuesta ha sido como yo quería que fuera, pero Él nunca me ha abandonado.
y Él nunca te ha abandonado ni te dejará. Dios está presente, está involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. No te dejes guiar por las circunstancias, por las percepciones, por las emociones o los sentimientos. Básate en la promesa de Dios. Estoy con ustedes. David así lo dijo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Queridos, el tiempo de Dios es perfecto, aun cuando parece que se demora demasiado. Los que tenemos el tiempo contado aquí en la tierra somos nosotros, no Dios. Para nosotros el tiempo es muy importante, para Dios no. ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo en el desierto después que mató al egipcio? 40 años. 40 años de su vida, aparentemente perdidos en el desierto, sin ninguna razón. ¿Pero fue tiempo perdido? Oh, no. Porque él fue el hombre que Dios levantó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios no tiene que justificarse con el hombre. Podemos decir con confianza que aunque sus propósitos y sus planes son muy diferentes a los nuestros, Él es infinitamente justo y el tiempo en el que Él actúa siempre es el perfecto. Él interviene en el momento preciso para nuestro mayor bien. ¿Qué son los días, los meses, los años en comparación a la eternidad? Nada. Tú y yo somos increíblemente valiosos para Dios. Porque nosotros tenemos valor por nosotros mismos. Es una cuestión de discusión. Somos su creación, pero en cuanto a nuestra relación con Él estábamos muy mal. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil, lo menospreciado éramos nosotros. Valor por nosotros mismos no lo teníamos. No éramos diamantes, ni mucho menos. Simplemente Dios nos escogió por su sola gracia y por su solo deseo. Y por eso somos valiosos, porque Él nos escogió, nada más. No por valor nuestro personal. Un día vamos a entender. ¿Cuánto vamos a entender? ¿Todo? No. ¿Quién tiene acá varios años de matrimonio? ¿Más de 10 alguien? Ya. ¿Más de 20 alguien? Ya. ¿Más de 30 alguien? Pregúnteme, ¿yo entiendo a mi esposa? No. ¿Ella me entiende a mí? No. ¿Tantos años juntos y aún no se entienden? No, porque vamos cambiando. Pero Dios, que no cambia, no lo podemos entender porque Él es infinitamente superior a nosotros. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Yo no puedo entender a mi esposa porque ella va cambiando, ella no me puede entender a mí porque voy cambiando. Y todos los días cambiamos y lo que antes me gustaba ahora no me gusta. Y lo que antes hacía ahora no lo hago. Y lugares que me gustaba ir ahora no quiero ir. Pero Dios permanece para siempre. Es inmutable. Y todo lo revelado por Él entonces permanece firme, fiel para nosotros. Por eso tengo la certeza cada vez que abro la Escritura de que el Dios de la Biblia no cambia. Pero esto es lo que Él nos ha mostrado de Él. Y cuando hablaba de no seguir conociendo a pesar de que mi esposa va cambiando y no la sigo conociendo todos los días, entonces tengo que establecer de nuevo un romance y ella conmigo un romance. Con Dios no es así. Él permanece para siempre. Él no tiene ningún romance con nosotros. Él nos ama con todo su amor.
Él no necesita conquistarnos a nosotros todos los días, porque nosotros no somos pareja de Dios, somos sus hijos. Un día vamos a entender mucho más. Nuestra capacidad intelectual son muy deficiente en el día de hoy para que podamos discutir un día respecto a las cosas de nuestro Creador. Lo cierto es que la mayoría de nuestras frustraciones espirituales no terminan con nuestra mente siendo iluminada y diciendo, oh, ahora me doy cuenta, Señor, de todas las cosas. No. ¿Se acuerdan el hombre que era ciego y que fue sanado por el Señor? Y le preguntan, ¿cómo fue esto? Y le dicen, no sé, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ninguno de nosotros es, oh Señor, ahora comprendo todas las cosas. No. Que tenemos mayor iluminación, indudablemente. Que conocemos mucho más que antes, indudablemente. Y que cada vez que nos relacionamos con Dios y que pasan los días y seguimos orando y leyendo la Escritura y estando presente en la iglesia y teniendo comunión con el resto de los santos, vamos conociendo más de Dios. Sí, y eso es lo maravilloso y nunca dejaremos de conocer. Nunca dejaremos de sorprendernos y querremos, por lo tanto, adorarle por siempre. Termino con las palabras ya. Pues finalizando, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esa es la versión que normalmente todos leemos, pero quiero compartir con ustedes este pasaje de 1 Corintios 13:12 en la versión de traducción al lenguaje actual. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, pero como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerle a Él como Él me conoce a mí. Hacia allá vamos. ¿Cómo serán los días de la eternidad? Descubriendo cada día más y más de Dios, exaltándole cada día más y más de quién es Él, maravillándonos todos los días de la eternidad por lo que nos ha hecho. Nosotros los mortales no podemos ni siquiera imaginar la grandeza de su poder y su sabiduría. Por lo tanto, solamente nos restan dos cosas: abrazar la fe y adorarle. Vamos a orar. Y para orar, mientras ustedes tienen sus ojos cerrados, en una actitud de reverencia sublime a Él, quiero leer lo que dice la Escritura. Bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Santo eres tú, Señor, y digno de ser alabado por siempre. Insondables, inescrutables son tus caminos. Y nosotros no conocemos de ti muchas cosas, pero todo lo que hemos visto y conocido a través de tu revelación en la Escritura es maravilloso, es extraordinario. Nos maravilla esto. ¿Cómo será entonces tu gloria eterna y venidera? ¿Cómo será estar contigo allí en la eternidad? Si ya aquí en la tierra, en medio de nuestras propias dificultades, nos gozamos con lo que tú nos has descubierto de ti mismo. Cuando leemos, Señor, la Biblia y miramos alrededor nuestro, tu palabra nos deleita y quedamos embelesados con lo que has creado con tus manos. Gracias, Señor.
Gracias porque a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra tosudez, a pesar de cómo somos inconstantes en nuestros caminos, infieles en muchas cosas contigo, a pesar de eso permaneces inmutable y nos sigues amando y teniendo misericordia de nosotros, cubiertos de tu gracia, llenos de tu amor, y como dice tu propia palabra, revestidos de Cristo. Amén. Y siendo habitación de tu Espíritu Santo. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no creer en ti? Gracias por volarnos la mente. Gracias por destruir nuestros argumentos. Y gracias por depositar fe en nuestro corazón para poder comprender más allá de la lógica humana tus maravillas. Gracias por darnos la lógica del cielo, la fe, para entenderte a ti. Muchas gracias, Señor. Te ruego por mis hermanos y hermanas que buscan con ahínco de ti. Te ruego, Dios, te ruego que sigas hablándonos a todos nosotros a través de tu santa palabra. Y te ruego también que calles la boca de los mentirosos, de los que se autoproclaman ungidos tuyos y que sacan a tantos de la verdad. Te ruego que cierres la boca de ellos, para que solamente la boca de tus siervos, tus pastores, tus maestros, los que tú has designado, Señor, para que cuiden tu palabra, para que hablen de ti, ellos puedan hablar con fuerza, con poder, aún con temor de las cosas, pero un temor reverencial hacia ti, con fuerza y con fe, hablar de la verdad tuya. A los que están pasando por dificultades ahora, Señor, de salud, económicas, de alimentos, de vivienda, te ruego en el nombre de Jesús, afírmalos en tus manos, afirma su fe, para no dejar de creer que a los tuyos tú los cuidas y haces con nosotros lo que tú quieres, y siempre es mejor de lo que nosotros hemos pensado o deseado. Muchas gracias, Dios. Todo reconocimiento para ti, Padre querido, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro, al quien honramos, bendecimos y exaltamos por siempre. Amén. Amén.